Uno. Bueno. Para. Buena. Todavía no, todavía no. Avísanos Me vos. aviso por el chat. Ok. Bueno. Para. Todavía no, todavía no. Avísanos Me vos. aviso por el chat. Okay. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Les damos la bienvenida a esta actividad organizada por el equipo de investigación que dirige el profesor Pablo Pinó, un ateneo del instituto. El ciclo de ateneos del instituto es un ciclo destinado a poner en discusión los avances de las investigaciones que se desarrollan en el instituto, así como también dialogar, y este ateneo va a tener un sentido que va por ahí, dialogar con ya lo que los equipos de investigación vienen acumulando a lo largo de tantos años. Para el instituto es una alegría poder contar tanto con la exposición de Inés Dussel, Marcelo Caruso y Pablo Pinó, y obviamente la coordinación de Nicolás Arata, pero desde la casa, sobre todo además pensando que todos son egresados de nuestra carrera, de la carrera de Ciencias de la Educación, han tomado rumbos diversos, pero esos rumbos diversos siempre los encuentra dialogando, debatiendo, discutiendo, inclusive el título de las propias producciones, ¿no? Que es esto de la máquina de educar, y si hablar de la escuela como máquina de educar, que creo que es un título polémico, que van a retomar en las exposiciones. Así que aprovechamos para reiterar la bienvenida, decirles que esta actividad después va a quedar grabada y se puede compartir desde el canal de YouTube de Filo de la Facultad y desde la página institucional del ICE. Y nada más, le paso la palabra entonces a Nico para poder discutir cómo repensar hoy esta máquina, entre comillas, de educar. Bueno, muchas gracias, Miriam. Nada, el tema de este Ateneo, como vos muy bien decías, está promovido por un lado por el equipo del proyecto UASIT sobre estética escolar, un proyecto que también tiene, digamos, está articulado también con un PIC. Y bueno, la idea de este Ateneo hoy es volver la mirada, volver la atención a un clásico de la formación, por lo menos de quienes pasamos por espacios vinculados a la educación, tanto en universidades como en institutos de formación docente en la Argentina y me animo a decir en algunos otros países de la región. Los tres autores, autoras que han participado en este libro han producido numerosos libros, en los que yo por lo menos me atrevería a decir que hay como una marca común, que es un trabajo permanente de renovación del campo de la historia y la educación a través de una gran cantidad de aportes temáticos, conceptuales, metodológicos, ¿no? Un rápido repaso, la historia del guardapolvo, del currículum, los estudios transnacionales sobre el sistema Lancaster, los vínculos entre literatura y educación, los trabajos sobre estética escolar, los usos de Foucault, el análisis de la fotografía como fuente para el análisis de los procesos educativos en clave histórica, y podría seguir y seguir, ¿no? Bueno, estos tres queridos autores, amigos, compañeros, son Inés Dussel, que actualmente es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAF México, Marcelo Caruso, que es profesor investigador de la Universidad Humboldt de Berlín, y Pablo Pinó, que es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. De las numerosas cosas que podríamos decir de ellos, yo me quedo con una, creo, Miriam, lo decías vos al comienzo, son tres graduados de la Universidad Pública Argentina, ¿no? Y eso es algo que nos da muchísimo orgullo, ¿no? Y graduados también de Filosofía y Letras. Y ya que mencionamos a Filo, bueno, comencemos esta conversación con Marcelo, con Inés, con Pablo por ahí, ¿no? En el inicio de todo libro colectivo siempre hay alguien que arma la cita, ¿no?
Y en ese sentido, bueno, lo primero que uno encuentra cuando empieza a explorar la escuela como máquina son las palabras de Cecilia Braslavsky, palabras interpeladoras que ubican a la máquina como un libro en una serie en donde ella dice, ¿no? El antecedente quizás más importante en relación a este trabajo es Educación y lucha de clases de Aníbal Ponce. Inmediatamente Cecilia aclara, este libro, La máquina, es menos ambicioso y menos unitario, pero tal vez más potente que aquel escrito hacia la década del 30, que también todos hemos leído, hemos trabajado con él. Y hay tres cuestiones por las cuales Cecilia va haciendo una valoración, ¿no?, de lo que implicó el trabajo de la escuela como máquina. En primer lugar, la aparición de un texto escrito por argentinos y argentinas, o si quieren por latinoamericanos, cuando la mayor parte de las historias de la educación disponibles sobre los sistemas educativos occidentales que se leen o que se leían en América Latina son o fueron escritos por autores norteamericanos y europeos. No me acuerdo ya si Bowen era australiano o qué, pero básicamente andaba por ahí. La segunda decía, ojo, un libro que vuelve a proponer algunas miradas más comprensivas, más panorámicas sobre algunos procesos educativos cuando el campo de la historia y la educación ya hace 20 años estaba yendo hacia una mirada mucho más especializada, focalizada, de reconstrucción de aspectos parciales que precisamente dificultaban poder ver con cierta actualización teórica, metodológica, etcétera, lecturas más de conjunto de los procesos educativos. Y la tercera, y creo que es una marca indeleble de todo lo que vienen produciendo las tres, es que son trabajos o son textos que no dejan una idea de determinación rígida, de que los procesos educativos ya están definidos de una vez y para siempre, acabados, concluidos, sino que siempre la sensación del lector, de la lectora, cuando trabaja con estos materiales es de final abierto, de procesos que podrían interpretarse de una manera o de otra, de que hay, en fin, un conjunto de elementos que los vuelven más potentes. Entonces, y en ese sentido, la primer pregunta, recuperando estas ideas de Cecilia, es cuál fue la presencia, la marca del programa, quizás de Cecilia Braslavsky, a la que quizás muchos de los que nos estén escuchando ahora no la hayan conocido personalmente, jóvenes estudiantes de las carreras de Ciencias de la Educación. Digo, ¿cuál fue la ascendencia que tuvo Cecilia en este proyecto? Quizás de la Cátedra General de la Educación, y quizás también preguntarles qué otras tradiciones confluyen o confluyeron en la escritura de este trabajo. No sé si Pablo, ¿querés comenzar? Bueno, largo yo. Hola a todos y a todas, la verdad que es un gusto estar, es una alegría, sobre todo lo que más me produce es alegría volver a contarnos con los amigos, aunque sea por esta forma, y recuperar esta obra, que vuelve a aparecer, como decían recién. Cuando discutíamos un poco cómo volver a recuperar esto, leerlo casi 20 años después, aparecía esta idea de empezar contando de dónde sale este libro, ¿no? Un poco yo decía, bueno, verlo como fuente. Tiene 20 años, dónde apareció, cómo surgió. Tiene que ver, como cuenta ahí Cecilia Braslavsky en el prólogo, con 3 trabajos medio sueltos que andaban dando vueltas por ahí. Creo que Braslavsky dice algo así como malas fotocopias y malos apuntes, ¿no? Como que en algún lado eran textos que se copiaban, se fotocopiaban y después los logramos editar. Y la idea fue, según dicen, parece que un poco más idea mía, decía Inés, o yo creo que lo moví un poquito más, puede ser, pero que tratar de que estas cosas, digamos, una cuestión que veníamos trabajando hace tiempo, bueno, que este material, que eran fotocopias que circulaban por, primero los pasillos de Marcelo T. de Alvear y después por los pasillos de Puan, salieran un poco más, salieran a otro lado. Y ahí empezamos a hablar, por un lado, con la gente de Paidós, o sea, que ellos leían esta colección de cuestiones de educación, que es una importantísima colección que amerita también que alguna vez la miremos con cierta idea, que eran estos libros que Editorial Paidós, que era una editorial ya importante, no era lo que soy, pero era importante, se dedicaba a educación y escribía estos libros que tenían un viso académico, pero que privilegiaban otro público, ¿no? Es toda una colección. Acá esta colección van a publicar Cristina Davini, su famoso libro, Terici y Dicker, digamos, hay una buena cantidad de libros, trabajos de constructivismo, incluir estas producciones en esa colección. ¿Cómo juega lo de Braslavsky?
Nosotros fuimos alumnos de Celia Braslavsky con mucho orgullo, además de haber sido formados por ella. Celia Braslavsky vuelve a Argentina después de la dictadura y renueva la historia de la educación. Digamos, piensen que la historia de la educación, sobre todo la historia de la educación general, si bien ya algo en la historia de la educación argentina había habido renovaciones, en la historia de la educación general, universal, se seguía enseñando muy clásicamente con la historia de las instituciones, en el mejor de los casos con Durkheim, y con la historia de la pedagogía, ¿no? con Abagnano y Bisalberghi, ¿no? Ya empieza a plantear la idea de una historia social de la educación. Y trae un concepto muy rico, muy importante, con el que nos formamos todos los que fuimos a los 80, que es el de monopolio del conocimiento, ¿no? La categoría con la que ella se había formado en la RDA, la trae a Argentina, empieza a enseñar con esto, y me parece que nosotros, formados en ese marco, este libro sale a debatir con ese marco. De hecho, no aparece en ningún momento en la categoría. Yo lo miraba hoy, ¿no? La categoría monopolio del conocimiento, que sería la categoría que nos permitió pensar en clave social, la educación, romper esta idea de instituciones, grandes hombres o ideas, no aparece en todo el libro. Estamos discutiendo con esto. Y el otro clima de ideas es un producto de los 90, ¿no? Yo, trabajando esto, yo me acordaba que un libro que me había influido mucho y que creo que está bastante atrás de la máquina es de Julia Varela, Arqueología de la Escuela. ¿No? En los 90 leímos la editorial La Piqueta, en esa versión Foucaultiana un poco a lo bestia, a lo español, que es editorial La Piqueta, ¿no? Pero Arqueología de la Escuela de Varela nos permitió, y está ahí atrás. Ahí está la idea del libro de, bueno, cuestionar la escuela, animarse a plantear otra forma. Digamos, si se fijan, los tres artículos tienen preguntas. ¿Existió una pedagogía positivista? Y presupone ahí Dussel que dejen de hablar de esto, es más complejo, ¿no? También la nave sin puerto definitivo, parece que la escuela nueva no es la solución. Los tres textos salen como tratando de, por lo menos, discutir algunas cuestiones que estaban hasta ahí dando vuelta, y tampoco las queremos contestar, digamos, la idea no es, como decía Nico, dar respuestas absolutas. Sobre el nombre del libro se puede discutir mucho más, pero ahora mirándolo... ¿Querés antes de ir a eso, Pablo, al nombre? Sí. Marcelo, a ver, digo, para recuperar un poco la idea de la pregunta Dale, perfecto. Hola, bueno, gracias por la invitación. Ya realmente es muy emocionante, digamos, volver a como a reconstruir un espacio de discusión de cuando éramos tan jóvenes y cuando el campo también de nuestro tipo de investigaciones estaba en otro momento, digamos, ¿no? También tenía otra politicidad y bueno, estaba atravesado por otras categorías fundamentales. Mil gracias al instituto, a vos, Nico, a Miriam, etcétera. Yo soy aquí digamos, el marciano favorito de esta historia, porque yo no trabajaba en la Cátedra de Historia General de la Educación de Cecilia Braslavsky. Es uno de esos grandes momentos de derrota, de ir a enfrentarla a Cecilia en el café de enfrente de la facultad y decirle, me encantaría trabajar en tu cátedra, y me dice, no tengo lugar. Y me dice, no tengo lugar porque tengo dos chicos que ya están trabajando, que son Dussel y Pablo Pinot, etcétera, etcétera, y uno se va con la cabeza agacha, etcétera, pero digamos, los intereses de ver la historia de la educación en un sentido más global, en un sentido de una duración más larga, no en un sentido solo nacional o regional, a lo latinoamericano, etcétera, eso permaneció. Yo creo acordarme, porque fue justamente en los años en que yo me vine a Alemania, donde realmente tenía como otros momentos de prioridad de formación académica, que fue Pablo Pinot el que propuso realmente esto de juntar estos apuntes que existían, apuntes que ya habían tenido una recepción, que ya habían sido discutidos, que habían tenido como una especie de aprobación de muchos pares. Es decir, no tenemos, digamos, materiales que hablen tan fundamentalmente de estos temas, sea la estructura y las dimensiones fundamentales de la escuela moderna, sea esta categoría tan fuerte, ¿no?, de la historiografía educativa, primero argentina, pero también más general, que es la de la pedagogía positivista que trabaja lo Inés, y bueno, y el escolanovismo. No había como un material que digamos, procesara las lecturas que todos estábamos haciendo con las preguntas propias del momento histórico y del lugar donde estábamos. Digamos, el tema de la cátedra de Cecilia Braslavsky hay que, a ver, digamos, al ser un libro y al ser extraño a la cátedra, puedo darme el lujo quizás de tener un momento de romanticismo. La cátedra de Historia de la Educación fue para muchos de la gente que estudió en generación, un iniciático.
era un momento en donde se descubría una narración de la historia no solo fascinante en sí misma, sino el solo hecho de que existiera una narración de la historia donde había elementos teóricos, y digamos, elementos teóricos, aparte, en ese momento fundamentados todavía en un marxismo, postmarxismo, que tenía otra legitimidad a la que tiene hoy en día, y era absolutamente fascinante. Creo que una de las grandes luchas que tuvimos que hacer todos nosotros como historiadores es cortar el cordón umbilical de la narración que esa cátedra proponía, y no cortarlo por estar en contra o ponerse caprichoso, sino por una cuestión de, bueno, todo paradigma digamos, genera sus propios fragmentos, sus propios programas de investigación varios. Pero era de un discurso de una enorme capacidad de formación en ese momento, que interpelaba a gente que no le interesaba para nada la historia y que nunca más le interesó, ¿sí? Y había como una especie de eso, un momento iniciático, un momento de formación, un momento especial. Recuerdo 2 o 3 teóricos nada más donde se ha aplaudido realmente al final de un teórico, y uno fue un teórico de Cecilia Braslavsky. O sea, quizás tiene esto de que ver con una especie de romantización, pero creo que no estoy exagerando demasiado cuando hablo de ese momento de formación. Cuando Cecilia habla del lugar de los autores de estas historias generales de la educación, tiene completamente razón, y es uno de los grandes temas de la posicionalidad de la escritura de la historia, ¿no? Cuando la historia general, ¿sí? Pero la escriben europeos, ¿no? Poner a los europeos en lo general, ni siquiera norteamericanos, Inés me puede desmentir, pero los norteamericanos son también ancianos a su manera, y no es que se han interesado demasiado en una historia general de la educación, quizás algunos más en la sociología internacional, etcétera, pero si no, ellos son muy autoabastecidos, ¿no? O sea, solamente europeo, y Bowen el australiano, ¿no? Y es verdad pero creo que no era nuestro objetivo, digamos, teníamos esa ambición de estar pluralizando voces, etcétera, sino que era un registro que Cecilia plantea en el prólogo. Yo mismo en el momento de escribir este tipo de cosas no me lo había planteado. También habla de la especialización, y esto es algo del cordón umbilical. O sea, había una narración que realmente explicaba muchos fenómenos, muchos procesos que ella nos ofrecía, y que, bueno, nosotros lo tuvimos que fragmentar, tuvimos que deshacerlo en problemas de investigación más específicos y trabajarlo, y es verdad, y esa es la productividad del fragmento, en eso uno sigue siendo posmoderno, en algún lugar, ¿no? Cuando los fragmentos se liberan del paraguas de la gran narración, generan su propia productividad. Sin embargo, el fragmento tiene sentido en tanto después ayude a trabajar otras narraciones, quizás, y otras generalizaciones. Y el tercer elemento que vos describiste, que es el tema de las determinaciones, yo no lo tomaría tanto en términos de que ella está describiendo nuestros trabajos como trabajos abiertos. Yo creo que ella está hablando consigo misma. En ese momento. Ella está hablando consigo misma porque Cecilia tuvo un duelo muy largo con respecto al marxismo-leninismo, una de cuyas categorías centrales fue la determinación, ¿no? de los procesos sociales, ¿no? Y había una jerarquía de las instancias sociales, y creo que, digamos, no puede ser que describa nuestros trabajos, pero creo que se lo estaba diciendo a sí misma en algún lugar, que era parte de un duelo. El que ha sido comunista tiene duelos muy largos, ¿sí? De esos duelos que tenía de vincularse a la epistemología determinista del marxismo, donde causas, consecuencias, determinaciones de los procesos históricos eran de enorme claridad y por eso muy atractivos, pero cuando uno, digamos, rascaba en la superficie de esas narraciones se veían que había otros problemas. Bien. Bueno, sí, creo que también pensaba eso, ¿no? Creo que también lo hace en relación al libro de Ponce, ¿no? Que si era determinista, era casi un relojito, ¿no? Inés, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo lo veo? Yo creo, bueno, comparto mucho lo que se dijo. Bueno, primero también agradecer mucho a Alice, a Nicolás, que tuvo la idea hace rato, y es muy lindo reencontrarnos para pensar estos temas. Nosotros 3 somos amigos desde hace muchos años, y bueno, y esto también hemos sido amigos y compañeros de la vida, podemos decir, y encontrarnos de nuevo y pensarnos reflexivamente es un ejercicio muy interesante y muy desafiante, pero sobre todo para mí es una enorme alegría porque no quiero hacer ni una reunión privada, ni mucho menos, pero sí hay algo de un grupo de gente generacionalmente que venimos pensando juntos, que después la vida
fuimos para lados distintos y es una muy buena excusa para volver a pensarnos, ¿no? Un poco como generación. Y pensar un poco la figura de Cecilia, creo que es una figura muy central, también la figura de Adriana Puiggrós, que se ve en estos textos, podemos hablar de eso también. Las dos creo que fueron dos historiadoras, dos intelectuales educativas muy importantes que formaron a mucha gente, y en el caso particular de nosotros tres creo que nos dejaron una huella muy fuerte, ¿no? Y creo que además algo que no me canso de agradecerles es que eran buenas maestras de esas que te dejan crecer y ser libres, ¿no? Y bueno, que podían entender que uno en cierto lugar ya quería salir para otro lado y no se enojaban y no hacían traición como por ahí hacen algunos otros malos maestros, ¿no? Entonces eso creo que es un aspecto que también me gustaría rescatar mucho, la generosidad, tanto de Cecilia como de Adriana. Y lo que dice Marcelo es así, bueno, para mí el encuentro con Cecilia Branislaski creo que fue en el año 1985, cuando cursé su materia, que fue muy impactante, y ella era una docente excelente, muy seductora, y además era un momento de la posdictadura muy especial. Teníamos teóricos masivos, estábamos ahí todos juntos, y bueno, tomando la facultad y peleando por los derechos, y bueno, y empezar a pensar distinto. Y lo que trajo para mí el programa historiográfico de Cecilia fue un programa, con unas categorías teóricas que venían sobre todo del marxismo, pero no solo. Yo creo que también tenía mucho de weberiano, tenía mucho de una búsqueda, si se quiere, flaxiana en el sentido de los años 60, de la perspectiva latinoamericana. Para ella era muy importante ahí, no sé, Lechner, Calderón, Cardoso, ¿no? Y una idea de un desarrollo singular en América Latina, entonces sí le interesaba, y creo que eso también fue parte de su paso por la RDA, ¿no? Ella estuvo en los años de la dictadura, hizo su doctorado en Leipzig, y yo creo que ahí había muchas cosas. Yo me acuerdo de lecturas que hoy las pienso y eran muy novedosas, de historia de colonial, ¿no? De leer historias africanas, de leer, o sea, era tímido, pero estaba, ¿no? Como temas. Estaba la historia de las mujeres, estaba la historia de la vida cotidiana, había una impronta muy fuerte de la historia social. Yo creo que ella se peleaba con el determinismo, tenía ese marxismo, pero al mismo tiempo creo que el determinismo en todo caso era por otro lado, y siempre tratando de, digamos, que le hacía más lugar a la política, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay algo de, podemos llamar un cierto internacionalismo, esos son temas que ahora estudia Marcelo, ¿no? Estos internacionalismos que vinieron más del bloque comunista, que formó a Cecilia y que nos llegaba a nosotros ¿no? Como traducido, pero era interesante, porque eran lecturas europeas, pero también globales, ¿no? Con las voces de los excluidos, con timidez, pero estaban, ¿no? Después diría que el otro tema muy importante era la cuestión de la política, ¿no? Y la lucha, y la política no entendida como una política de instituciones o de próceres, sino una idea, bueno, esto el monopolio del conocimiento. Yo creo que ahí para ella también la influencia de Tedesco había sido muy fuerte, ¿no? Entonces esta lectura de educación y sociedad creo que marca, ¿no? Algunas cuestiones respecto a esa función política de la educación, que después podemos discutir. Esto era algo que nosotros tres debatíamos mucho, me parece a mí. Había ahí una discusión con Branislaski y Tedesco, ¿no? En alguna lectura de la historia. Y me parece que también había temas como la democracia, la desigualdad, ¿no? El Estado, que eran temas que ella traía. Y ahí yo diría que para mí, yo tratando de pensar en sus lecturas, nosotros hicimos hace pocos años con Pablo, y Marcelo también estuvo en este libro, un libro de homenaje a Cecilia, al legado de Cecilia, y creo que ahí permite ver un poco, bueno, qué leía, qué temas trabajó, etcétera, ¿no? Y si uno piensa, bueno, yo creo que su relación con América Latina es una relación que está más moldeada por la sociología que por la historia, ¿no? Y esto es interesante, porque quizás con Europa se inscribía más en la historia, y con América Latina con la sociología y la política, ¿no? Y si pienso, bueno, esto, Saviani, Guiomar Nomo de Melo, acá en México ella era amiga de María de Ibarrola, las leía mucho, a Elsie Rockwell, a Justa Espeleta, bueno, con Justa también tenía una relación bastante cercana. Creo que ahí, bueno, hay una influencia menor de los historiadores latinoamericanos, y uno podría decir ahí Adriana era muy fuerte, y Cecilia era más sociológica y política, ¿no? Y esa conexión en todo caso viene un poco más tarde. Me parece que es un programa que fue muy eficaz. También creo que hay algo de lamento en el prólogo de Cecilia, que ella siempre se arrepintió de no haber escrito el libro, ¿no? Y esto es algo que vuelve cada tanto, ¿no? Bueno, ella no escribió el libro de Historia General, y un poco nosotros también era como que sus alumnos, ¿no? Empezaron a publicar, pero ella nunca se animó a hacer esa lectura general, ¿no? Y creo que rápidamente además se enganchó mucho con la política, ¿no? Desde el Congreso Pedagógico en adelante, bueno, a estar en el ministerio en los 90, bueno, ella
se volcó más a la política y también estaba ahí como la academia siempre en tensión, ¿no? Entonces me parece que también eso se puede ver en su prólogo. Pero bueno, hasta ahí en esta bueno. pregunta. Sí, bueno, hay algo que ya fue entrando en los relatos, que inevitablemente entra, que es los contextos de producción, o si quieren, el momento historiográfico, ¿no? Digamos, un libro es posible en un determinado momento, en un determinado contexto, determinados debates, determinados problemas, e imposible en otros. Y en este caso, digo, son los 90, ¿no? Son los 90 neoliberales, son los 90 que en nuestro campo, el campo de la historia de la educación, está marcado, efectivamente, lo trajo Inés recién, por la producción de Adriana, que es también una producción coral, son los 8 tomos de Galerna, en los cuales ustedes también han participado en varios números, es la consolidación de una comunidad académica como la Sociedad Argentina de Historia y la Educación, con sus idas, sus vueltas, pero que ha perdurado hasta el presente y que ha marcado, digamos, casi como una rara avis dentro, ¿no? dentro de estas comunidades científicas, digamos, se ha mantenido hasta el presente sin ningún tipo de interrupción. Es también, efectivamente, un momento de fuerte posicionamiento del propio campo de la historia y la educación, articulando pedagogía y política en defensa de la educación pública. Es un momento donde empiezan a gravitar las lecturas postestructuralistas, ustedes lo referencian, de hecho, en la presentación que escriben del libro, Foucault, Bourdieu, etc. Una búsqueda por articular teoría e historia, en fin, como para ordenar estas o corregir impresiones, preguntarles con quiénes dialogaban y con quién dialoga y con quién debate la escuela como máquina. No sé si querés empezar, Marcelo. Nombraste muchas cosas. Sí, a ver, por empezar, digamos, existía en Argentina una tradición ya establecida de lo que llamaríamos como una especie de una narración liberal y una narración católica de la historia de la educación, etc. Y eso, digamos, eran narraciones que tenían una base, llamaríamos documental, ¿sí? Digamos que se acercaban a un tipo de fuentes, pero que quizás no tengan la dimensión de investigación como la entendemos en este momento, que es una dimensión un poco más amplia, que no todo lo que es documentado es investigación en términos de problematización y de discusión, etc., ¿no? Y ahí es donde se arma muy interesante el campo de la historia de la educación, porque no está Cecilia sola con un campo, digamos, teórico, yo lo llamaría alemán, básicamente, lo que acaba de describir Inés, que es un marxismo más Weber. Eso es la socialdemocracia alemana de los años 80, ¿no? Sino que también estaba Adriana. Adriana Puigros tiene tiene una presencia rupturista, es otro hábitus intelectual que el de Cecilia. Digamos, los textos son bien diferentes. Había como una especie de Boca y River, ¿no? En el estudiantado, porque a algunos les gustaba más un cierto espontaneísmo puigrosista y a otros más un sistematicismo braslaskiano, etc. Pero eso le daba al campo en sí mismo una cierta densidad, ¿no? Había como diversos registros discursivos, etc. Y es en ese campo donde, bueno, la SAE también se conforma. El campo de historia de la educación, digamos, sigo afirmando una cosita que yo publiqué, creo que fue en el anuario de la SAE, ¿no? Sobre el campo de la historia de la educación, en el cual aparecen, digamos, personas que son voces predominantes de la política educativa desde finales de los 80 hasta el macrismo, ¿sí? Con Puigros, Braslavsky, Tedesco y Narodowski, ¿sí? Tenemos como una serie de nombres que van para lados diferentes, pero todos tienen una pata, una formación sólida en principio en historia de la educación. Eso hacía que ese campo fuera tremendamente atractivo. Y tremendamente atractivo no porque estuviera completamente profesionalizado, ¿no? Los culturalistas con respecto a los de las historias de las ideas de la escuela de Cambridge y esos tecnicismos que ahora son más fuertes, sino porque era un campo político, intelectual, denso y, no digo abierto, pero plural.
creo que hay algo que nos hace impacto a nosotros, profundamente a mí, pero creo que a Inés y a Pablo también, que es realmente la recepción de Foucault en ese campo. O sea, hay muchos autores y todos leemos muchas cosas, etcétera, pero hay, por lo menos para mí, hay un pre y un post Foucault. Yo recuerdo haber leído bastantes cosas de Foucault en Argentina que no me interpelaban, no me decían mucho. Argentina no parece una sociedad disciplinaria en principio. Mirá que yo hice la escuela en la dictadura, etcétera, donde podría tener como una especie de trasfondo experiencial para decir, sí, mira cómo estos análisis Foucaultianos van con la realidad argentina. A mí me hizo el clic Foucaultiano estar en Alemania, digamos, en una sociedad disciplinaria, digamos, digamos, con un montón de otras ramificaciones de lo disciplinario, después de lo biopolítico, etcétera, en su versión, digamos, más acabada, si se quiere. América Latina te introduce otra serie de variables al respecto, ¿no? Hay intentos de la sociedad disciplinaria o islas disciplinarias en lo escolar urbano, etcétera, pero después las apropiaciones, digamos, complejizan, no es que en Europa no haya apropiaciones, pero digamos, el programa, lo disciplinario y lo biopolítico va a tener en el contexto europeo, otro peso. Entonces ahí es donde el momento historiográfico y el momento político-intelectual es como muy fructífero, y donde la oposición y la pelea entre Adriano Pugliese y Cecilia Braslavsky puede ser vista como muy productiva, porque se peleaban, ¿sí? Hoy nos acordaremos con cariño de ambas dos, etcétera, pero a mediados de los 90, chicos, ustedes se acuerdan, ustedes estaban en la cátedra, yo estaba en la otra, pero estábamos todos como un poco como líberos en ese espacio. Era una pelea política importante sobre la cuestión del menemismo, de la descentralización educativa, de la política curricular. Eran los tiempos, yo no los viví porque yo me había venido a Alemania, pero donde a Cecilia también fue, creo que abucheada o silbada, digamos, en alguna de las clases por haber sido funcionaria del menemismo. Entonces, bueno, estamos hablando de una densidad, llamaría yo, político, intelectual y pedagógica, que hacía que esto fuera interesante, básicamente, ¿no? Y por eso el momento historiográfico yo lo llamaría un momento historiográfico político también, fuertemente. Después hemos recibido otras historiografías, etcétera, quizás Pablo y me puedan decir, pero yo creo que el lugar de Foucault en la recepción latinoamericana en general, creo que no tanto la mexicana, interesante, es muy central en nuestra recepción, la uruguaya, la brasileña, la colombiana, etcétera. Habrá que pensar qué es lo que nos interpela en ese sentido, ¿no? Quizás para las generaciones más jóvenes estará bueno hacer esa mirada hacia atrás, pero creo que un momento historiográfico tan denso como este, y político-intelectual, no lo reduciría, diría, una de las avenidas de entrada para entender esto es el fenómeno Foucault. Bien. Pablo, ¿querés seguir? ¿O Ine? ¿Quién quiere? Yo sigo, si querés. Dale, y cierra Pablo. No sé si para mí creo que Foucault vino un poco después, ¿no? Y yo tratando de pensar, digamos, bueno, no, para cuando se publicó el libro, sí, ya estaba bastante metido con Foucault, pero la verdad es que este texto que está en el libro yo lo escribí antes, lo escribí en el 93-94, creo. Trataba de acordarme cuándo, incluso por eso tuve muchas dudas de si publicarlo o no publicarlo, y me acuerdo, bueno, además de esto de que fue Pinot el que tuvo esta idea, que él insistió que sí tenía que estar, y yo le decía, pero mira que yo hoy pienso otra cosa, ¿no? Y me acuerdo de ese debate conmigo misma, y bueno, no sé, lo arreglé un poco, pero hoy lo leo y me sigue pasando eso, ¿no? Yo ya pensaba otra cosa para cuando se publicó. Pero de cualquier manera creo que tenía su valor, y en todo caso tratar de reconstruir con quién discutíamos o con quién discutía yo, ¿no? Creo que en algunos casos es parecido, teníamos debates, la crítica a la forma escolar, creo que la teníamos todos, ya habíamos leído para ese entonces a Tayak y Cuban, y esta idea de, bueno, más bien tomando y a Vincent, ¿no? Bueno, una idea de que hay una forma escolar que fue así, pero que puede ser de otra manera, y creo que para todos era importante poner eso a discusión, ¿no? Historizarla, esencializarla. La otra cuestión importante era desarmar una idea de escuela tradicional versus escuela nueva como dos bloques, los buenos y los malos, ¿no? Y desarmar qué se entiende por, digamos, yo me metí más con esto de la escuela tradicional y Marcelo se metió más con lo de la escuela nueva,
pero era un poco, bueno, ¿qué se entiende por escuela tradicional? Y ahí yo en mi capítulo digo, bueno, hay que construir otras series históricas, ¿no? Y más bien mirar lo que no encaja, ¿no? Hacia el final del capítulo yo digo, bueno, es como estas, en realidad si uno mira de cerca, el positivismo tiene muchos vínculos con la escuela nueva, y influyó mucho en muchos planteamientos de la escuela nueva, entonces no se puede decir, como sí habían dicho Berta Perelstein, Berta Braslavsky y Tedesco, bueno, esto era la pedagogía positivista, era un bloque, ¿no? Y él estaba todo de este lado y fue, ¿no?, la voz oficial del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que ahí fue muy importante el trabajo de Adriana, ¿no?, de Adriana Puiggrós, en términos de lo que ella armó como otras categorías de estos normalizadores, democráticos radicalizados, en los cuales uno podía ver positivistas de los dos lados, si podemos decir, ¿no? O algunos rastros, más allá de que unos eran más normalizadores, otros eran más espiritualistas, igual había préstamos como el propio Vergara, que, no sé, que era amigo de Ramos Mejía, que iban y venían, etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que es una primera discusión, pensar, bueno, desarmar qué se entiende por escuela tradicional, ¿no? Y ver la complejidad de eso, y ver que no son dos bloques, que hay préstamos, que hay cruces, ¿no?, que hay transiciones, que hay, etcétera. La otra cuestión también para mí en ese momento, y sí, yo había leído a Bernstein para entonces, es esta complejidad de la traducción pedagógica, ¿no? Y creo que ese es un argumento más hacia el lado, yo creo que sí es esta discusión con el marxismo. Bueno, hay una especificidad de lo pedagógico que es importante mirar, ¿no? Yo las miraba con los instrumentos que tenía en ese momento, ¿no? Pero creo que ahí me interesaba mucho mirar lo que yo llamo esas pedagogías triunfantes, que no son una traducción, una aplicación de las ideas, ¿no?, sino que son amalgamas más complejas. Y ahí también creo que la idea de articulación que trae Adriana, que la trae de Laclau, bueno, es fundamental, esa articulación discursiva, esa articulación de la hegemonía, de una hegemonía político-discursiva. Y la otra cuestión que yo ahora veía en el capítulo es, bueno, esta idea de lo nacional, ¿no? Bueno, como poder distinguir, cosa que hoy quizás también discutiría, pero que en ese momento me convencía, en discusión con una perspectiva neoinstitucionalista de que todas las pedagogías se parecen al final y qué sé yo, decir, bueno, mira, la pedagogía francesa tuvo estos énfasis, la pedagogía gringa tuvo estos otros, y la alemana tuvo estos otros, y hay algo que se articula en base a una lucha política y una organización del Estado Nacional, de actores, ¿no?, de instituciones, que es menos homogénea, ¿no? Último tema, me parece que para ese entonces yo había leído, me había gustado mucho el texto de Clivard, el de Herbert Clivard, de la lucha por el currículum norteamericano, y Clivard insiste mucho en la hibridación, ¿no?, que es una categoría que después se puso muy de moda, pero él termina hablando, ¿no?, como del fondo todos los currículums los currículos son híbridos, y me parece que esa idea también está presente con esto de pedagogías triunfantes, como atender un poco más esa hibridación tan fuerte que son los discursos pedagógicos, ¿no? Entonces, para mí esas eran un poco las claves, ¿no?, con las que quería discutir una lectura del positivismo en la educación. Pablo. Sí, a ver, un par de cosas para agregar, después lo dijeron Inés y Marcelo. Yo voy a sumar una tercera pata, que tal vez jugamos un poquito más en mi artículo de ellos, que es la pata de Luján, que es Rubén Cucuza. Digamos, tal vez este día de pensar por qué triunfó la escuela y demás viene más de esa tradición. Yo tenía a Cecilia y Adriana en la UBA y estaba trabajando mucho en Luján, ¿no? El origen de esto de poder desnaturalizar la escuela y dar un paso más. Creo que Cecilia planteaba fuertemente esta idea de que la escuela no es natural, pero me parece que la gente de Luján daba un paso más de tratar de contestar qué quiere decir que no es natural. O sea, en ciertos planteos en la UBA era la pancarta, la escuela no es natural, me parece que Luján daba un paso más. Empezar a preguntar esto, y creo que la pata de Rubén Cucuza, que va en esa línea, eso sumó más la cuestión de pensar la escuela como forma educativa. Como decía Inés, ya habíamos leído, pero acá no aparece, yo estaba mirando el libro, gramática escolar, categorías de forma escolar, que después vamos a usar muchísimo, tal vez estaban leídos en el momento de la publicación del libro, pero no están, ¿no? Gramática escolar es como la gran categoría que falta, pero ¿cómo? No, todavía no había llegado, intuíamos que algo de eso iba a pasar, pero no estaba. Y esta otra pata que viene de Luján, que lo que decía, en armar el libro, bueno, un material que se salga de las fotocopias de Puan. O sea, que entre una editorial que circule un poco más por el país, que lo lea otra gente, que sea como, que no sea solamente de los pocos que llegaban a accederlo, sino a circular. Eso está atrás del libro, ¿no? Quería sumar esto de Luján como una pata que también estaba por ahí, más allá de esta pelea, ¿no? Está bueno, estoy mirando en paralelo, hay más de 1100 personas ahora mirando en vivo esto.
y mucha gente en el chat de YouTube del instituto recordando, ¿no? la figura de Rubén Cucuza, ¿no? el recordado Rubén Cucuza. Entonces está muy buena esto que sumás, Pablo. Bueno, vamos a los temas, ya que estábamos entrando un poco en el artículo de cada quien, ¿no? La elección de los temas. En el caso de Pablo, bueno, efectivamente, ¿no? Primero eso es interesante como dato. Los tres plantean títulos con preguntas, ¿no? Y creo que los tres también recurren, y de hecho un poco el título, y con eso vamos a cerrar esta primera ronda, tiene que ver con la potencia de las metáforas, ¿no? Con lo que permiten y a veces también con lo que obturan o con lo que sesgan. Pero yendo a los temas, escolarización, positivismo, escolanovismo, ¿qué hay detrás de la elección de esos temas? ¿Hay algo que pueda tener que ver como un espejo con una preocupación vinculada con la formación? Algo de eso Cecilia dice, ¿no? Relacionado con los programas de enseñanza, con las formas, digamos, digamos, con la necesidad, mejor dicho, de contar contextos que hayan sido pensados para la formación antes que como resultados de proyectos de investigación. Tiene que ver con intereses personales, tiene que ver con algo un poco más aleatorio. ¿Cómo fueron eligiendo los temas que terminan trabajando en el libro? En el orden que quieran. Si quieren, yo voy. Los temas, bueno, el tema del positivismo para mí tenía que ver con esto que conté antes y con una historia de las ideas, o más bien moviéndome desde la historia de las ideas a una historia de las pedagogías más encarnada en los sistemas escolares, en las traducciones concretas, esta idea de, bueno, pedagogías triunfantes, ¿no? Y ya conté que tenía esas dudas de si publicarlo o no, porque en el 2000 yo ya estaba en otros temas, ¿no? Y ya estaba terminando mi tesis doctoral sobre los uniformes, me interesaba mucho más el tema de los cuerpos y la materialidad, ¿no? Mucho más Foucaultiana. Creo que algo de eso aparece en el prólogo, pero que no está tanto en los textos, ¿no? Y ya habíamos escrito con Marcelo La invención del aula, ¿no? Y bueno, y la decisión de publicarla fue más con esto que contábamos, bueno, de que un material que sirva a la enseñanza, que complejiza algunas concepciones sobre las pedagogías. No sé, si hoy tuviera que elegir, elegiría otros temas, ¿no? De hecho, ya los elegí. Y me interesa mucho más que pensar en esta historia de las ideas, pensar en esos ensamblajes, ¿no? Pensar en la precariedad de la escuela, pensar en estos ajustes que no necesariamente se coordinan, ¿no? Más esta idea de dislocación, ¿no? Esa idea derridiana más postestructuralista, bueno, de que siempre hay dislocación, ¿no? Y por ahí también otra idea con la que charlábamos, leíamos muchas cosas, ¿no? En ese momento, y me acordaba, bueno, Laclau, ¿no? Lacan y la imposible sutura, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de que, y por eso la idea de la máquina, después vamos a hablar un poco más de la metáfora, pero nunca me cerró la idea de la máquina acá, ya lo digo de entrada, y podemos discutir, pero nunca me cerró por esta idea de que, bueno, era una idea mucho más de lo suturado, ¿no? De que la escuela suturaba muchas cosas cuando me parece que no las sutura, ¿no? Y mucho menos la escuela argentina, diría. Entonces, no sé, me parece que ahí hay mucho para pensar, si yo tuviera que, en ese tema, ¿no? que pensar sobre pedagogías triunfantes, pensaría mucho más en las materialidades, en las visualidades, no por seguir las modas, sino más bien por pensar cómo lo educativo tiene que ver con una coexistencia en tiempo y espacio de actores, llamémoslo humanos y no humanos, de que estamos en un espacio y que en ese espacio, ¿no? El cruce de trayectorias producen otras cosas, ¿no? Y ahí pensaba también algo igual que me gusta de esos temas, es que esta pretensión de la que habla Cecilia, de historia occidental o de historia general, ¿no? Y pensaba también que lo que uno piensa hoy respecto a esto es otra cosa, ¿no? Y de hecho todos nosotros hemos ido moviéndonos en otras direcciones, ¿no? Esa historia no se puede pensar solamente desde una idea europea en términos de un mapa, de un territorio, de la nacionalidad de los que escriben, ¿no? Y me acordaba, ahí hay un texto muy lindo que estuve leyendo estos días de una poeta, Chantal Meliard, poeta, ensayista, filósofa española, y ella cuenta una historia que me gustó mucho respecto a un francés que va en el siglo XVIII, ¿no? Llega a Oxford, se enamora de unos escritos indios, ¿no?
de la Vesta, de Zoroastro, y entonces decide enrolarse en la Compañía Francesa de Indias Orientales, se va a la India, vive ahí 7 años, después bueno, aprende sánscrito, aprende persa, vuelve a Francia cuando los echan a los franceses y se pone a traducir, ¿no? Y son sus traducciones las que leen después Schopenhauer, Fichte, Hegel, Schelling, ¿no? Entonces, en un punto ahí pensar, bueno, esa filosofía europea que se arma, ¿no? en el siglo XVIII-XIX, es una filosofía que está leyendo también, hay que pensarla globalmente, ¿no? Entonces también cuando decimos lo occidental, me parece que hay que pensarlo mucho más globalmente, que si yo hoy tuviera que volver, ¿no?, a escribir, lo escribiría muy distinto, ¿no? Este positivismo, bueno, cómo se leyó, cómo llegó, cómo circuló, cómo se malentendió, no porque haya una buena manera de entenderla, sino porque siempre hay, ¿no?, dislocaciones, préstamos, etc., ¿no? Y hay voy a leer algo muy chiquito de ella, de Maillard, pero dice, bueno, hay que pensar eso, la cultura como son manuscritos que pasan de mano en mano, de lengua en lengua. Alguien encuentra 3 folios escritos en una lengua antigua y decide viajar a otro continente. Alguien escucha hablar de algo y presta oído. Alguien habla de lo que no sabe. Alguien oye, ¿no? Alguien más tarde lee y emprende otro viaje. Entonces, ¿qué es Europa, no? ¿Qué es lo que constituye el legado de un pueblo, sino una infinita serie de innecesarias confluencias, ¿no? Si yo hoy tuviera que escribir esto, lo escribiría mucho más con esa perspicacia respecto a todo lo que armaba el positivismo argentino, para ponerlo, ¿no?, más aterrizado. Bueno, son un montón de innecesarias confluencias que son las que queremos historiar. Pablo, Marcelo, ¿les pasa lo mismo? Sí, a ver, si quieren, yo probablemente sí, probablemente no. Yo quería A ver. recuperar de mi texto, había una cuestión que hay atrás, que está en todo el libro y más en mi capítulo, que es esta pasión por la escuela, ¿no? Había una cuestión de, ya eran los 80, como decía Marcelo, los 90, me habíamos formado en el debate si la escuela era buena, era mala, muchísimo reproductivismo, y una confianza interna de que la escuela sirve y puede servir, digamos, ¿no?, contra el discurso antiescolar fuerte de la máquina, la máquina, por algo dije la máquina, ¿no?, disciplinaria, reproductivista, impositiva, ¿no? Pensar que en la escuela se podía, ¿no? Siempre que, cuando yo sigo explicando estas cuestiones, siempre cuando nos preguntamos por qué triunfó la escuela. Ahí se nos fue Pablo. Bueno, a ver, esperamos si Pablo recupera conexión, si no, ahí está Pablo. ¿Te Volví, escucha? perdón, yo seguía escuchando, algo pasó ahí. Lo que decía es que cuando yo presento este texto, digo que la pregunta de por qué triunfó la escuela no es una pregunta que va a denunciar, no es una pregunta lo Illich, no es que estuvo mal, probablemente yo festeje el triunfo de la escuela y esta es la idea, pero bueno, recuperar por qué pasó lo que pasó, digamos, desnaturalizar esta idea, creo que está acá atrás. Hablaban de Foucault, voy a decir esto, creo que el Foucault que estaba, decía Marcelo, en mi caso estaba muy tamizado por la versión española de Varela, ¿no? Me parece que la Piqueta, más que Foucault, leímos a la Piqueta y está ahí atrás. Me parece que hoy lo escribiríamos, intentamos escribir el texto alguna vez, pero la pregunta es esto, volver a preguntarse por qué triunfó la escuela y en cierta forma para seguir políticamente celebrándolo. Yo fui maestro, soy maestro, trabajo en una escuela normal, digo, tengo una tradición ahí de cierto apego a la escuela moderna, de querer mantener sus banderas actualizándolas. Creo que eso está ahí atrás, ¿no? No quería ser un texto de denuncia, no quería ser un texto de esto, quería ser un texto de reflexión y en cierta forma de defensa, ¿no? Bueno, me toca a mí. Realmente no me acuerdo por qué me agarró un ataque de mirar a los escolanovistas. A mí el escolanovismo siempre me produjo una cierta desconfianza, porque la historia, los escolanovistas escriben su propia historia, muchos, ¿sí? Y ellos hacen una historia de héroes y heroínas, porque hay un par de mujeres también, y es muy agiográfica esa historia, es muy celebratoria esa historia, ¿no? Un poco como lo que decían, necesitan ese contraste de un bloque llamado escuela tradicional, contra el cual ellos se oponen y son héroes y heroínas, etc. A mí me da una cierta desconfianza al respecto, ¿no? De aquello que se llamaba escuela nueva, por un lado. Por otro lado, tenía una beca de investigación de la Universidad de Buenos Aires, donde, digamos, me tuve que meter en el tema de las izquierdas, era mi tema de investigación, el tema de las izquierdas y argentinas durante el peronismo, pero al ser las izquierdas internacionalistas en muchos casos, sobre todo el Partido Comunista,
me tuve que meter en como la tradición pedagógica comunista un poco más fuerte, la tradición soviética, etc. En eso también me ayudó el acceso a Alemania y a poder leer alemán, porque había más literatura, más investigación al respecto. Y ahí había como una especie de tesoro escolanovista, si querés, que la propia narrativa escolanovista no lo considera. Los soviéticos están afuera. Los años 20 soviéticos, que son de unas vanguardias pedagógicas, de una experimentación fuertísima, con ganas de hibridación, toman a Dewey, toman pedagogías individualizantes. La esposa de Lenin, ¿sí?, toma pedagogías individualizantes, ¿no? Digamos, una especie de ataques de experimentación que ellos tuvieron. Y eso estaba clausurado en la narración escolanovista, digamos, oficial, si se quiere. Creo que yo le entré más al tema por ahí. Desde la Unión Soviética, raramente, muy raramente, y digamos, el texto incluye el impacto de ciertas lecturas en alemán. En lo que es la ideología alemana, llamémoslo así, de la educación, el escolanovismo ocupa un lugar central, y no porque ahora, digamos, todas las que son nuestras nociones de cómo educar a los hijos, no solo en las escuelas, sino fuera también, tienen como un toque de entre naturalismo pedagógico, espontaneísmo, puerocentrismo, o sea, muchos registros escolanovistas, sino porque la teoría pedagógica alemana siguió durante todo el siglo XX el desarrollo del escolanovismo también. Entonces era una manera de entrarle a mi nueva experiencia de estar acá en Alemania y de ver cuáles eran los discursos que le estructuraban. Y era una discusión muy fuerte. Jürgen Elkas es uno de los que están citados en el artículo. Es alguien que dice, estos escolanovistas venden pescado podrido, ¿sí? Es gente que no tiene nada consistente en sus manos, que en realidad está retomando un discurso de renovación que existía antes de ellos, pero se están atribuyendo una identidad en la cual ellos se están poniendo en este lugar de héroes y heroínas, etc. Entonces él es una operación de vaciamiento del escolanovismo importantísimo. Eso para mí fuera un shock, aunque yo tuviera cierta desconfianza de la narración escolanovista tradicional, era un shock ver, ok, quizás no hay nada que se llame escolanovismo, un poco así como esto, existió una pedagogía positivista, etcétera, sino que era una especie de apuesta política, ¿no? Que no es poco, pero digamos, creo que tenía que ver con este momento. Yo creo que el texto lo escribí en el 97-98, o sea, ya desde Alemania, ¿sí? Y poder quizás volver a ver ese campo entre una autoafirmación, que es lo que dice Elkers, solo una autoafirmación, no hay nada por detrás, y ver, ¿es solo una autoafirmación? Son gente que no tiene vergüenza y que están vendiendo un producto que no existe, ¿sí? Con estampitas, ¿no?, de colores. O quizás, bueno, hay algunos elementos que los pueden caracterizar, son elementos más variados, no tienen la unicidad que la Escuela Nueva misma afirmaba por sí misma. Y que, bueno, que era un momento para abrir ese, digamos, ese discurso también. Muchísimas gracias a los tres. Hay una cantidad de mensajes. Voy viendo ahí en paralelo el YouTube del ICE. Hay más de 1100 personas. Hay mucha gente que saluda, que agradece. Bueno, mucha gente, compañeros, compañeras de institutos de formación docente, donde este libro sigue circulando como decían en las versiones en papel, pero también en PDFs, en fotocopias, ¿no? Hay también una vida del libro, ¿no?, que merecería también ser pensada, ser problematizada, por dónde circula, quién lo recepciona, en qué programas lo inscribe, con qué otros autores los pone a dialogar, etc. Pero vamos a la última pregunta que preparamos, y bueno, a ver si puedo después, con la ayuda de las compañeras del ICER, levantar alguna pregunta de quienes los están escuchando y compartirla por acá. Creo que, bueno, la cuestión de la metáfora, sobre la cual también algo ya despuntó, ¿no? Las metáforas, como sabemos, movilizan mucho más que ideas, y la que encabeza el título de este libro es, creo yo, una metáfora tan potente como polémica, ¿no? Ustedes sostienen, voy a citar, ¿no?, en la introducción del texto,
cito, la escuela moderna nació como una máquina de educar, una tecnología replicable y masiva para aculturar grandes capas de la población. Creo que esa definición es una definición superadora en términos de las definiciones, o de muchas de las definiciones disponibles 20 años atrás, pero que 20 años después es también y probablemente una imagen o una metáfora o una idea que pueda ponerse a jugar en serie con otras. La pregunta es cuánto, la idea de la escuela como máquina, ¿no? Cuánto nos dice o cuánto nos permite entender sobre las experiencias comunes y colectivas de nuestro paso por las escuelas, por un lado, y por otro lado, ¿qué otras metáforas ustedes utilizaron o utilizarían, pensando desde hoy, ¿no? Que les permitan o que nos permitan, ¿no? a realizar otras aproximaciones al estudio de la experiencia escolar. Ahí, Inés, si querés comenzar. Bueno, aunque sé que Marcelo la va a defender, pero bueno, no me dejó ir después que él. Así que hago mi argumento ahora. Bueno, para mí la máquina no es una buena metáfora, no solamente porque no creo que hable de lo que eso hace una escuela, sino porque creo que además en el siglo XIX ya no era una metáfora fuerte. Me parece que desde principios o fines del siglo XVIII en realidad se impone como metáfora principal la circulación, más que la máquina. El pensamiento de la máquina es un pensamiento más de principios del siglo XVIII, me estoy basando en distintos trabajos de historia de las ideas en esto, ¿no? Y sobre todo a fines del siglo XIX, y esto lo trabajamos mucho con Marcelo en la dimensión del aula, la idea de cuerpo, de organismo, ¿no? Entonces, bueno, más bien los pedagogos de los que hablamos no tienen un pensamiento maquínico, sino más bien, yo diría, orgánico, o podemos decir biopolítico en términos de Foucault, ¿no? Me parece a mí que la idea de máquina vino de Sarlo y la máquina cultural, ¿no? Y vino sobre todo de ese texto de 1997. Creo que hace referencia a una eficacia de la escuela, de imponer ciertos hábitos, de imponer ciertos lenguajes, ciertas referencias culturales. Y yo no tengo dudas que la escuela argentina fue muy eficaz, tuvo una gran eficacia política y cultural en construir e imponer esos lenguajes y esas referencias que se propuso, ¿no? Y que sigue siendo algo muy distintivo de esa clase media argentina, de esa identidad, ¿no? cultural argentina que estuvo muy armada desde esta ciudadanía letrada. Pero desde el principio me parece que uno puede ver lo que se escapa, lo que se resiste, lo que se escapa, y lo que no es fácilmente subsumido por las operaciones que intentan centralizar o por homogeneizar o englobar todo dentro de una definición de cultura o saber desde el Estado-Nación, ¿no? Desde la escuela, desde una visión como más jerárquica y centralizada. Y no hay discurso ahí que cierre todo, ¿no? Para mí es un principio central, desde que me aparté de la idea altuseriana de los aparatos ideológicos del Estado, ya a principios de 1990, bueno, para mí la idea está como de que la escuela es un aparato, una máquina que produce, se olvida de muchas, sí produce, y ahí creo que hay que seguir mucho a Foucault, produce, reprime, ¿no? Pero ¿qué produce? No produce The Wall, ¿no? No produce otro ladrillo en la pared, produce muchas cosas, ¿no? Produce en parte conformismo y produce también, bueno, autonomías, ¿no? De distinto tipo, y si uno mira, y vuelvo a este comentario que dice Marcelo, que para mí ha sido un tema, ¿no? Yo trabajé mucho, bueno, me formé con Popkewitz, con Tom Popkewitz en Wisconsin, con una línea muy Foucaultiana, y siempre era, bueno, ¿cómo explico Argentina donde la gente no se deja gobernar? De todo, no hace falta que lo explique, ¿no? Donde precisamente esta idea de la gubernamentalidad, bueno, qué sé yo, hay que pensarla un poco distinta. No quiere decir que no haya disciplina, que no haya gobierno, pero digo, opera de otra manera, ¿no? Y opera de una manera en la que además siempre está como al borde de la disolución, que no es el caso de todas las sociedades, ¿no? Digámoslo. Por lo cual me parece que ahí yo me fui alejando y no me convencía esta idea de la máquina. Bueno, hoy diría que todavía menos, ¿no? Me parece que la escuela hace muchas cosas y lo estamos viendo ahora, y no me voy a repetir no sé, cosas que dije en la clase en pantuflas y etcétera, pero bueno, la escuela como un espacio de encuentro intergeneracional, como un espacio-tiempo que permite cierto trabajo con los saberes, como un umbral, ¿no? Como yo creo que la escuela funciona como un umbral, y lo vemos hoy que estamos confinados y que no vamos a la escuela, ¿no? Este pasaje, bueno, no es lo mismo tener clase
en línea que poder salir de tu casa y poder estar efectivamente en la copresencia de los cuerpos y en un cruce de trayectorias diferentes, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me parece que da mucho para pensar. ¿Qué otras metáforas? Tengo varias, y ahí me acordaba un libro que me pasó Graciela Frigerio, también creo que fue en los 90, que es Las aventuras de la metáfora, es un libro francés, que yo sepa no se tradujo, de Nanine Charbonnel, y que habla de las metáforas de la educación, y del educador sobre todo. Entonces es el guía en un viaje, el que nutre, el jardinero o el agricultor, el ceramista, el escultor, el grabador, el que porta la luz, el pastor, el constructor, el arquitecto, el que acoge, padre, madre, el descubridor, el explorador, el médico, el guerrero, el guardián, ¿no? No sé, hay un montón de metáforas, yo creo. Yo tratando de pensar un poco, bueno, qué metáforas usé y uso yo últimamente, son más la del viaje, me parece a mí. Hay la escuela como esto, como umbral a un viaje que tiene que ver con una actitud más reflexiva, ¿no? Y ahí también pensaría, bueno, nada, en cosas de historia de la ciencia, etcétera, pero esa idea de que merodeamos por lo ajeno, ¿no? En la escuela, y que ese merodeo, ese viaje que hacemos nos permite reencontrarnos o encontrarnos o ser otros, ¿no? Hacer algún tipo de, lo que dice Arendt también, ¿no? Alzarnos sobre nuestros hombros. Para mí ahí la idea de viaje es muy importante. La idea de jardín también es una idea muy interesante, pero no con la metáfora agricultora de que plantemos, sino porque la escuela es también un espacio de cuidado, ¿no? De traer el mundo con cuidado, ¿no? De traer, de cuidar, de seleccionar y de cuidar, ¿no? Y también de un jardinero que cuida, ¿no? No en el sentido de pensar que los chicos son plantas, sino en un sentido de amor, ¿no? De un cuidado amoroso, ese jardinero que todos conocemos, uno que queremos mucho, bueno, que cuida, ¿no? sus plantas. Y la última sería más en esta línea de un artesano, un cuidador, un constructor, que es la idea de ensamblaje, ¿no? Y una idea de una escuela menos maquínica y más de un ensamblaje, de nuevo, que tiene cierta estabilidad, pero que también es precaria, ¿no? Y no olvidarnos que es precaria y que hay que sostenerla y que hay que defenderla y que hay que reconstruirla, ¿no? Entonces, no sé, esas son metáforas que a mí en este momento por lo menos me ayudan a pensar la escuela y a hacer escuela, ¿no? A mi manera. Marcelo. Bueno, yo creo que máquina no es una metáfora. Yo creo que máquina es un concepto analítico. Creo que en ese momento lo tomamos como metáfora, no es que hicimos una especie de laboratorio teórico o metodológico analítico y dijimos, esta es la categoría. No, lo tomamos como metáfora, pero creo que, bueno, como con muchos síntomas, hay un poquito de verdad ahí, y creo que es un concepto analítico. Creo que es algo que ayuda a entender ciertas formas del funcionamiento, no todas, ¿sí? Pero formas centrales de ese funcionamiento. Digamos, cuando pensamos en hacer esta conversación, no estaba mal llamarlo máquina, y quizás tampoco en un sentido, como dijo Pablo, crítico, porque hay que rechazar la escuela, o la escuela domina, etc., sino justamente para, digamos, tener procesos de empoderamiento, de democratización del conocimiento, de masas, ¿sí? No necesitas como solamente la cuestión situacional, donde un aprendizaje significativo para tal persona y una relación cuasi pastoral entre dos almas funciona bien, sino que necesitas un elemento maquinal, un elemento reproducible, un elemento en el cual está, digamos, hay una cierta descontextualización, ¿sí? Un poco con la definición que vos leías de la introducción del libro. En ese sentido, por eso creo que hay que mirar la idea de la máquina no solo como una forma de hablar sino que quizás es un descriptor interesante de alguno de los elementos centrales de esto que llamamos escuela. Por supuesto también es una metáfora, no digo que no lo sea, sino que creo que detrás de la idea de metáfora podemos perder esta idea de que tiene una capacidad analítica, y todo lo que tiene capacidad analítica pierde, como también la metáfora, tiene su lado oscuro, donde se lanza una luz, hay una sombra, y donde hay muchas cosas que no se aprenden con esta idea analítica de la escuela como máquina.
Y por eso tu pregunta no la puedo contestar, Nico, porque sí, ¿cómo se vincula con las experiencias? Ah, bueno, justamente, las experiencias es lo que está por fuera de lo maquinista de todo esto. Yo creo que nosotros tenemos una tradición muy fuerte de fobia a la máquina, ¿sí? Lo cual es muy raro, porque estamos rodeados de máquinas, ¿sí? Como dijo Inés, la epistemología del siglo XVIII definió al hombre, ¿no? A la especie humana, perdón, ¿sí? Como si una máquina compleja, más compleja que un pato, y que eso, pero como una máquina al fin, ¿sí? Y es verdad que no estamos en esas epistemologías, pero elementos maquinales, reproducibles, que tienen como una especie de un automatismo específico, están en algo tan humano como el lenguaje también, ¿sí? Que es una máquina de semiótica, ¿sí? No creo que haya que divorciarse de la figura de la máquina sin absolutizarla, sin tomar la parte por el todo, etc. Digamos, cuando trabajamos, a ver, cuando uno trabaja sobre estas metáforas, cómo se habla de esta cuestión de la escuela, hubo un teórico alemán que se llama Treml, que era medio un evolucionista, o sea, tomaba las teorías de la evolución más ayornadas, ¿no? El darwinismo clásico, ¿sí? Como para mirar algunas cuestiones de la historia, etcétera, un humaniano también, de la sociología lumaniana, y él decía, bueno, de todas las metáforas, las más viejas que encontramos, él va a Egipto, a Mesopotamia, etcétera, etcétera, hay dos, que son, una es el artesano que produce un objeto, ¿sí? Y el otro es, digamos, más la metáfora agricultural, ¿no? Y eso muestra que lo que quizás llamamos como acciones educativas, como una acción específica, que ya no es tipo, bueno, un aprendizaje informal o un aprendizaje casual en la vida de una comunidad, es un aprendizaje con una serie de intenciones, era cuando ya la humanidad tenía este tipo de actividades, ¿no? Sea lo agricultor, sea lo artesanal, en el hecho, ¿no? La alfarería o la producción de determinados elementos. Entonces, ¿por qué? Si, digamos, las culturas simbolizan sus experiencias en función también de las prácticas materiales que tienen. Y las máquinas nos rodean y nos constituyen, ¿sí? Nos constituyen también y nos socializan, y en algún momento tendremos una máquina en el oído para escuchar mejor, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Por qué la máquina tiene que estar afuera de todo esto? ¿Sí? Digamos, creo que hay una fobia, hay un miedo muy, muy primigenio a lo maquinal, a lo que es lo maquinal, etcétera. Es verdad que lo maquinal puro del siglo XVIII no acompaña la institucionalización de la escuela, ¿no? Digamos, esta globalización, etcétera. Pero justamente la primera institucionalización de la escuela de la escuela occidental, en algunos de estos núcleos europeos, se produce también en función de representaciones maquinistas de la escuela y de la política educativa, ¿sí? Si yo doy una orden, las escuelas harán esto, etcétera. Y aparte la máquina es quizás más frágil, por eso quiero contradecirle a Inés y es más precaria de lo que pensamos. En el momento de la crisis ecológica en que estamos viviendo, donde se está pidiendo que cada niño del mundo tenga una laptop, y hay 1.400 millones de niños en el mundo, y si 1.400 millones de niños en el mundo tuvieran que tener una pequeña máquina, que es una tablet en sus manos, para poder trabajar en esto que llamamos escuela, y se rompen y hay que reemplazarlas, etcétera, no hay planeta que aguante. Y ahí se nota la fragilidad de la máquina también. Entonces la idea de la máquina no es solo una idea de fortaleza y de imposición, ¿sí? Sino de una manera de funcionamiento que se tiene que después combinar con otras maneras de funcionamiento que somos los humanos, con otro tipo de fragilidad. Bien. Gracias, Pablo. A ver, yo voy a entrar por otro lado, obviamente, para discutir. Primero estuve mirando el libro. La máquina está en la tapa y en la introducción. Después no vuelve a aparecer la imagen de la máquina en el resto del libro, ¿no? Nos quedó como en un comienzo. Y como suele pasar, fue lo último que pensamos. Generalmente la introducción y el título es lo último que uno le pone a una obra. Es exactamente al revés lo que se dice. Pero entraría por la idea de la máquina no tanto como metáfora, sino como oxímoron, como contradicción. Digamos, la potencia del término máxima me parece que tiene fuerza cuando lo ponemos escuela. Estamos en el título poniendo junto las cosas que se contraponen. Digo, y acá vuelve a aparecer Ponce. Cuando Ponce escribe Educación y lucha de clases, estaba haciendo un acto del mismo estilo.
Educación y lucha de clases en la Argentina no iban juntos, él lo pone en un título. Es William en marxismo y literatura, es Janio y capitalismo, es si quieren Narodowski en infancia y poder, digamos. Es la potencia que tiene poner en una misma enunciado dos términos que en el origen supuestamente son opuestos, ¿no? Hacer una cosa, universidad obrera, digamos, otro tema que también investigamos mucho tiempo. Digo, hay algo del oxímoron en la idea de la máquina. Me parece que recupera algunas cosas de la máquina, que dice Marcelo, esta cosa de la artificialidad, la invención, la producción, por eso la metáfora de la máquina es importante para la escuela, pero me paro mucho más en lo que dice Inés, ¿no? Hoy la escuela es otra cosa, la pandemia nos lleva a otra cuestión, ¿no? Esta idea de lo común, del umbral, pero también creo, y volviendo a esta idea, miramos un libro que hace 20 años escribimos, tal vez para que hoy podamos pensar la escuela como la pensamos hace 20 años y podemos pensarla como máquina. ¿No? Ubicar esta metáfora en el momento histórico en el cual lo estamos haciendo. En ese momento, para pensar lo que pensamos hoy, hubo que pensar esto antes, ¿no? Desde ahí recuperaría. Yo hoy no diría que la escuela, la imagen de la máquina no me parece la más potente para pensar la escuela, pero sí recuperar estas ideas, historizarlo y ver esto. Hay algo de máquina, pero no alcanza con la escuela. La capacidad que en el momento parecía la categoría máquina para entender el fenómeno escolar, hoy ya no la tiene. Porque la escuela cambió porque son otras cosas, digamos. Pero sí, en un momento nos sirvió mucho. Sí, puedo hacer un comentario y quizás Claro, derechos. una conversación acá entre los tres, pero pensando, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Marcelo respecto a este aspecto, ¿no? del elemento reproducible, pero no sé si te hace falta una idea de máquina para eso, ¿no? ¿Por qué no quedarte con tecnología? No sé, digamos, para artificialidad, ¿por qué no? La escuela es una tecnología, yo hasta ahí llego. La escuela es una tecnología en un sentido esto, si querés, heideggeriano o Foucaultiano, o etcétera, ¿no? Que tiene que ver con esta artificialidad, con estas creaciones que asumen, si se quiere, una vida propia, no que se animen, pero que ¿no? tienen una vida independiente, pero no sé si la idea de máquina ya te lleva, más allá de lo que decís, de la fragilidad, las máquinas se rompen, pero hay una idea, esto, de automatismo, que yo no sé si va bien con la escuela, la verdad. Me da la impresión que no, pero bueno, esa es mi impresión. Si puedo, sí. Sí, es la idea. Yo, a ver, creo que cuando estamos hablando de máquinas, ¿sí? Estamos hablando como una especie de las máquinas las hacemos nosotros, ¿sí? Y digamos, se vuelven en algún lugar como, ¿cómo se dice? Un Behagen. Ay, no me sale la palabra. Se vuelven como terroríficas cuando ese otro que nosotros creamos se independiza y es como que tiene un automatismo, ¿no? Donde se independizan nuestras intenciones originarias, por así decir, ¿no? Eso es un otro que vuelve y nos parece súper extraño. Digamos, creo que hay que ver bien este concepto de máquina y verlo como un otro, y verlo como un otro que en algún lugar no solo nosotros lo hemos estructurado, sino que en algún momento nos estructura. Creo que en ese sentido ocupa el lugar de la idea de la gramática, ¿sí? Pero me parece mejor hablar de máquina que de gramática, porque las gramáticas no se inventan tan fácil y tan, digamos, en términos intencionales, ¿no? Las gramáticas como que evolucionan en una larga duración. En cambio, una máquina tiene como inventores, tienen patentes, vos podés decir, esta gente dijo esto, o ensambló esto con lo otro, ¿sí? Y que en ese sentido me parece como un concepto más interesante para hablar de lo permanente, que también existe, y digamos, es una permanencia y también una presencia, digamos, que tiene no solo fragilidad, no solo fragilidad. Lo vemos ahora otra vez en estos meses, ¿sí? Cómo nos estructura, etcétera. Hay como hay ciertos automatismos, ¿sí? Que yo los llamaría maquinales, porque tienen algo de registro maquinal, donde yo creo que lo de tecnología a mí me parece un poquito soft, ¿sí? El arte también es una tecnología en algún lugar, ¿sí? Y no creo que en este momento no estaría poniendo arte como también tecnología social y que tiene aspectos técnicos, etcétera, y escuela en el mismo nivel de tecnologización. Pablo, ¿querés sumar algo más? Yo tengo alguna idea también para arrimar a la conversación. Creo que hay ideas de máquina, a ver, que la idea de máquina también
supone o soporta una idea de Estado, que hay una cierta idea, digamos, o en la tradición historiográfica argentina hay una idea de un Estado presente que garantiza cierta homogeneidad de la experiencia escolar, de ahí también venía la pregunta por las experiencias comunes, y que esa idea de máquina entonces en esa serie juega bien con la idea de cierta reproducción de una experiencia de escuela común para todos, o por lo menos creo que puede haber una interpretación que se deslice por ese carril, y creo que también, Inés lo traía y yo quisiera subrayarlo, la idea de la escuela como ensamble, ¿no? Que también permite pensar una cosa un poco más coral, ¿no? Ya en otra conversación habíamos hablado de la escuela en singular, las escuelas en plural, y la idea también de todo el conjunto de, no sé cómo decir, de energías, de vida, de subjetividades que intervienen en la construcción de esas escuelas, sea o no sea una máquina, pero que efectivamente hacen a la escuela cotidiana o hacen a la vida cotidiana en las escuelas, que me parece que podría también entrar a jugar junto con la idea de máquina. Creo que, y por eso la pregunta iba también a ver qué otras metáforas se pueden sumar o qué otras analogías se pueden sumar a la de máquina, no para correrla y desplazarla, sino para tensionarla, para abrir otros sentidos, otras interpretaciones, porque en efecto no hay categoría en el mundo que pueda explicar la realidad en su conjunto y en su totalidad, o por lo menos no desde las posiciones postestructuralistas desde las que estamos conversando. Pablo. No mucho más que agregar a lo que estamos planteando. Me parece que hoy también la escuela se redimensiona con esto del COVID y demás. Vuelvo a decir esto, me parece que a mí la imagen de la máquina la podemos dejar, tal vez en un proyecto actual lo seguimos usando con el tema escolar y pensamos con estética, pensamos la escuela como una máquina estetizante e inmediatamente salimos a explicar qué entendemos por máquina, ¿no? Inmediatamente decimos el término, salimos a la defensa, por máquina entendemos esto que produce, bla, 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 pero que no es una máquina. Y hay metáforas más, por lo menos más interesantes. Creo que también hay una cuestión como política, la metáfora es una elección política, ¿no? Es una forma de, no solo como, sino uno quiere que sea eso. Los que trabajan en lingüística dicen que la metáfora es un deseo, uno quiere que sea así, la metáfora es, uno quiere que esto sea aquello, hay algo. Entonces, pensar a la escuela como una máquina implica pensar que la escuela sea de una forma o entender de una forma, usar otras metáforas un poquito más amigables, umbral, espacio de lo común, me parece que políticamente nos para distinto, ¿no? Para poder recuperar la cuestión política, no es solo un problema académico, no, político, y de cómo seguimos a futuro, ¿no? Si algo lo pensamos como una máquina, en el sentido muchas veces máquina en la tradición argentina, es un término más cargado de algo negativo que de algo positivo, bueno, esa metáfora no va más con la escuela. Si pensamos imágenes que nos parezcan algo, vuelvo a la estética, algo más agradable, digamos, ahora me meto en cuestiones estéticas, nos va a ir mejor, políticamente vamos a apostar más si las metáforas vienen más de algo que nos parece más cercano, ¿no? Pero digo esto, usamos máquina estetizante nosotros e inmediatamente la frase siguiente es, ojo con máquina, ¿no? Nos alertamos de, por máquina entendemos esto, que tal vez no sea una máquina, lo que estamos entendiendo entonces, pero para ser coherentes con nuestras formaciones y demás tratamos de mantenerla, ¿no? Como para traer al presente, que es esto 20 años más tarde, volver a mirar este libro. ¿Quiere alguien sumar algo más? Porque si no, bueno, en el chat está, hay gente pidiendo un tomo 2 de la escuela como máquina, como antimáquina. No, se va a llamar la escuela como máquina. La escuela es una máquina. La máquina como escuela. La máquina como escuela se va a llamar. Digamos. Bueno. Si aceptan en el chat, por favor, pongan títulos, sugieran. En el chat hay intervenciones, bueno, de compañeros muy interesantes. Voy a leer algunas que me está pasando María Mañón del equipo del Instituto de Ciencias de la Educación, a quien de nuevo le agradecemos este espacio para poder conversar sobre estos temas que nos convocan. Dice, bueno, voy a leerlas, después cada uno responde la que quiera o articulan y vamos a ir promediando la charla. ¿Cómo piensan la máquina de educar en tiempos de pandemia? Dado que el libro sigue circulando, ¿con qué textos suyos más recientes creen que deberían poner a dialogar o entrar en cierta tensión? ¿Qué metáfora escogerían hoy para definir la escuela actual? ¿O cómo resignificarían la metáfora de la máquina hoy? ¿Qué pasa con las historias latinoamericanas de la educación, que recuperan algunas, dice, formas, supongo que experiencias particulares? Mencionan a Cossetini, a Iglesias, el nivel inicial, a Eve Duprat, etc. Gabriel Brenner dice, la máquina puede emparentarse con el capitalismo industrial, hoy que estamos bajo la órbita de un capitalismo financiero y una pandemia a lo Pac-Man, que se devora todo,
qué escuela pensar. Verónica Flores dice, lo más interesante va a ser escucharlos hablar sobre la escuela de hoy, que produce y reproduce la desigualdad, masifica, que tiene en cuenta las particularidades de los alumnos, y María Eugenia Vivaldo, que dice, desde que se escribió el libro La actualidad, consideran que la escuela argentina superó, mejoró, tiene sus dificultades, en fin, hay un popurrí de preguntas, cumplo en compartirlas. ¿Qué les sugieren? ¿Qué les provoca? Un par de cuestiones. Yo escuchaba el debate y demás, y hay una tradición que nos dijimos que por lo menos está bastante atrás en el capítulo mío, que es esto de la tradición de la etnografía, ¿no? Yo pasé parte, mucho más cines que yo, pero formación en México, y pensar elementos de la etnografía para pensar, digamos, como una ciencia que también entraba para pensar el tema de lo plural, ¿no? ¿Cuál es el límite? Creo que hay algo ahí de cierta mirada etnográfica para mirar desde afuera, ¿no? Pasa el de las islas a las aulas y demás, que está jugando. Y también desde ese lugar, algunas de las preguntas que estaban ahí como que obturan por el sí, por el no. La pregunta no es si la escuela, digamos, la vieja pregunta, la escuela no es si sí reproduce, o si libera o reproduce, sino en qué sí, en qué no. Pensar la pluralidad, la escuela hace todo esto, la escuela genera desigualdades y genera igualdades, no correr ese discurso tan evaluativo de qué es lo que hace un montón de cosas y contradictorias. Digamos, y recuperando esta idea y ver cómo podemos a futuro potenciar aquellas cosas que hace que nos parecen buenas y tratar de controlar las que no. Abrir las preguntas en el sí o no, en el sí o no, sino ver, desplegar. La escuela reproduce, produce, discrimina, democratiza, ¿no? Verlo mucho más en la complejidad del fenómeno y no pensar la cosa determinista de que hay una única función que se cumple, ¿no? Como para seguir pensando en el presente. Y creo que hay algo de eso atrás de cuando escribimos este libro hace 20 años, por lo menos estas ideas. Primero de contra estos determinismos que siguen pensando de qué hace la escuela hoy, hace un montón de cosas muy contradictorias entre sí. Marce, ¿estás listo, Marce? No, de la escuela argentina no puedo decir nada hace las 20 y pico de años que no estoy allá y casi no trabajo en Argentina, etc. O sea, igual la impresión, y déjeme hoy ser determinista, es cuando hay un buen momento social, ¿sí? Donde, digamos, no hay como necesidades muy fuertes y un cierto optimismo, etc. Lo escolar camina también y va con eso. Y digamos, si los momentos son más difíciles o más fáciles, va a determinar muchísimo también digamos, el destino de lo escolar, ¿no? Y las significaciones de lo escolar, etc. Pero eso es así en general y no es específico para Argentina en realidad. Quizás se preguntó sobre la especificidad de América Latina y digamos, es un caso, digamos, es algo en lo cual, junto con Adriana, ¿no? Tratábamos siempre de mirar como un lugar específico de estas historias, no solo de los aparatos escolares, sino también otras formas de educación. Digamos, eso también fue muy interesante. Digamos, en la cátedra de Adriana se veían otros temas de lo educativo que no eran lo escolar, como niñez, adolescencia, etcétera, ¿no? Y había otros temas, pero si miramos también esta cuestión de los aparatos escolares, si vos ves un poco la experiencia de América Latina, de la institucionalización de estos sistemas educativos y digamos, de la expansión de lo escolar, y de cómo tuvo hibridaciones o no con cosas que había indígenas, digamos, antes, América Latina es realmente una máquina de occidentalización. Digamos, lo han trabajado varios etnohistoriadores también, ¿sí? Por eso también es de opresión y por eso también es de violencia, ¿sí? Pero, digamos, ha tenido como unos 500 años de occidentalización, que es una historia diferente que la que pueden tener quizás muchas regiones de África y de Asia, ¿sí? Donde sobrevivieron tradiciones escolares propias, que estaban desde antes de la occidentalización, etcétera. En el caso de América Latina hay cierto tipo de organización con funciones educativas que sobrevivieron, como este impacto
de la occidentalización violenta, pero la especificidad de América Latina, si tenemos como una especie de un continuo en donde está lo occidental y lo no occidental, América Latina no está en lo no occidental. Yo diría que está de un lado donde hay una historia violenta de la occidentalización, hay una historia discriminadora y desigualdadora de la occidentalización, pero que está de ese lado cristianizado, en su mayoría, ¿no? No estoy hablando de los indígenas del Amazonas, etc. Es una especificidad que si te la pones a comparar con otras especificidades que hay en otras partes del mundo, y no solo Europa, ¿sí? De repente no es una especificidad tan fuerte, solo para provocar. Con respecto a lo que dice Gaby Brenner, creo que si a mí me gusta ahora la idea de la máquina, es quizás una nostalgia por ese capitalismo industrial. Ese capitalismo industrial se producía una serie de bienes, ¿sí? Y la máquina, decía también el señor Marx, nos iba a ayudar a liberarnos, ¿sí? La máquina la contextualizamos en relaciones de producción más justas, ¿no? Había un optimismo de la máquina nos ayuda digamos, a descargarnos de cierto, del peso del trabajo corporal, etcétera, etcétera. Justamente es eso lo que en el capitalismo financiero se diluye, ese optimismo, porque, digamos, las determinaciones, si se quiere, de las relaciones sociales se ven en un lugar de otra fragilidad donde ya ni siquiera hay máquinas, sino apuestas como a ganancias. Cuando digo especulativas es porque son apuestas hacia un futuro que uno no conoce. Creo que en ese sentido, en algún lugar hay una nostalgia también cuando hablo de lo escolar como máquina en un sentido positivo. Bien. Yo empiezo con esto último, de las máquinas, y también la pregunta de Gabriel, ¿qué es? Y también hay un comentario, creo que hizo Natalia, no sé cómo, que dice: las generaciones actuales no rechazarían la metáfora de la máquina, todo lo contrario, nacieron con ellas. Y yo diría, bueno, pero eso, no son capaz que eso, la máquina al final, me confirmo en mis prejuicios, hace más ruido que lo que ayuda, porque no es la misma máquina, esto que decía Marcelo, ¿no? Y bueno, los algoritmos, ¿qué clase de máquinas son? ¿No? Son otra cosa. Y de nuevo, no sé si te sirve, si nos sirve pensarlos como máquinas y pensar hoy lo que pasa en las plataformas. Uno puede decir, sí, claro, tienen un componente maquínico, ¿no? Automatizado, replicable, pero eso es demasiado general y es una cosa un modo de operar muy distinto a cómo operaba el capitalismo industrial, ¿no? Y yo diría, ahí hay que repensar muchas cosas, y efectivamente quizás, y ahí te diría lo específico latinoamericano, pensándolo de manera global, ¿no? Y no nacionalista, hay una especificidad como hay una especificidad en cualquier lado, ¿no? Qué sé yo, hay una densidad de trayectorias que se encuentran, que no es lo mismo Chiapas que Buenos Aires, que Madrid, que etcétera, ¿no? No sé, como tenés siglos de historia y de cuerpos y de lenguas que organizan otras cosas, ¿no? Y de sentidos de la lengua y de estructuras políticas que organizan otras cosas, ¿no? Entonces, no sé si, de nuevo, ahí lo occidental de ratos tampoco sé cuánto sirve. Está bien, hay que denunciar muchos fenómenos hay que denunciar el imperialismo, la colonización, etcétera, ¿no? Pero hoy el occidente también es un occidente terriblemente complejo, y si mirás la Europa postcolonial, que es Francia hoy, ¿no? Francia no son los franceses católicos blancos, Francia es completamente multicultural, plurilingüística, plurirreligiosa, ¿no? Entonces también creo que tenemos que desoccidentalizar, ¿no? Bueno, esto de lo que decía los postcoloniales, ¿no? Provincializar Europa, o sea, como pensar de verdad que han sido fenómenos muy complejos de migraciones, ¿no? Y me gusta, vuelvo a esta idea de Meliar, bueno, estas innecesarias confluencias que nos han hecho a todos, ¿no? Los que estamos, y bueno, qué sé yo, Marcelo y yo somos migrantes y sabemos de esto, ¿no? Que estamos en un país en el que adoptás lenguas, costumbres hasta donde podés, y sos siempre un poco raro, rara, ¿no? Qué sé yo. Bueno, ahí estás. Y ahí también aportás otra cosa a ese colectivo, ¿no? Pensando, digamos, ahí qué producen esos algoritmos que hacen en la escuela, ¿no? Yo creo que sí hay mucho que pensar ahí. Quizás la escuela, no sé si la palabra es resistiendo, pero en todo caso la escuela como un espacio que articula otra cosa en relación a la sociedad plataformizada, ¿no? Y para mí ahí hay mucho que discutir respecto a esta pandemia, y bueno, cuáles son nuestros aliados para sostener la escuela y los efectos que produce digamos, abrirle las puertas
así brazos abiertos a Google, a Microsoft, ¿no? a todos, a Facebook, para que vengan, ¿no? Y se hagan el banquete con todos los datos de, bueno, aquí hay una interrupción del mundo real, pero nada, ahí creo que hay mucho apunta para sacarla, lápices de qué es la escuela, de qué son las máquinas, ¿no? Qué tipo de operaciones hace hoy la escuela, que para mí son anti-algoritmos, ¿no? Y yo ojalá quiero que se sostengan en ese anti-algoritmo, ¿no? Que aprendan a criticar los algoritmos, que aprendan a entenderlos, que aprendan a posicionarse críticamente respecto a esto, ¿no? Que aprendan a pensarse con más autonomía respecto a este mundo que funciona, ¿no? Entonces, no sé, de nuevo ahí la metáfora de la máquina a mí no me resulta tan útil para pensar todo esto, pero es para seguir conversando y por supuesto creo que sí hay que pensar todo lo que decía Marcelo, bueno, y no lo digo desde la perspectiva así de The Wall, de anti-máquina, ¿no? Sino, bueno, hay unas tecnologías, estamos rodeados de máquinas que nos hacen la vida mejor, por supuesto, pero bueno, también nos la complican en muchos sentidos y también crean nuevas sujeciones, ¿no? Y creo que hay que estar muy atentos a esas nuevas sujeciones que están creando. Buenísimo. Bueno, yo estaba pensando recién en qué pensarían los luditas, ¿no? Que destruían las máquinas de la primera revolución industrial, porque las veían, ¿no? Como las portadoras de todos los males. Pero hay una cosa acá que me gusta mucho de todo lo que se está escribiendo en el chat y que la verdad ha producido también una cantidad de ideas y de nuevas metáforas y de preguntas. Melissa, una estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación, dice que, bueno, que siente que está en un teórico de lujo, ¿no? Y que, bueno, que esto es lo que pasa también en Puan. Yo quiero, antes de darle la palabra a Miriam Felfeber, bueno, no sé si Pablo también quiere, como director del proyecto que impulsó esta actividad, también decir unas palabras, pero decir eso, ¿no? Que esto es lo que produce también la universidad pública. ¿Le diríamos a la universidad pública que es una máquina? No sé, es una pregunta que me invitó a hacer esta conversación. Quiero agradecerles muchísimo el haber aceptado, toda la onda que aparte tienen siempre, disponer, digamos, de este tiempo para poder conversar abierta y honestamente sobre estos temas. Anaí Gelman me escribía también, la directora de la carrera de Ciencias de la Educación, y me decía, che, qué bueno que la gente vea que estas son las cosas que pasan también en nuestra universidad, en nuestra facultad. Bueno, también no quería dejar de mencionarlo. Me quedo ahí agradeciéndoles, no sé si Pablo, Miriam, cómo quieren redondear, cerrar, si alguien quiere aparte decir algo más. Quería especialmente agradecer a Nicolás, que fue el que en algún lado armó más este proyecto, por más que está dentro del UBACIT del instituto, es Nicolás el que le ocurrió esta idea. Entre otras cosas, Nicolás tiene una gran capacidad maravillosa de pensar estas cuestiones, de volver a mirar, reeditar, recuperar, digamos, y acabó de aparecer, nos obligó a mirar una obra, y esto bien vale, y poder vincularlo con proyectos actuales. Digo que en algún lado, lo que hoy investigamos, en algún lado deriva de aquellas preguntas de aquel libro, digamos, ahí poder ver que hay una continuación, ahí está. Agradecer también a Inés y a Marcelo que vuelvan a estar acá, digamos, antes están lejos en otros lados, muchos lados, y vuelven a este libro, a la UBA, a Filo, donde salieron. La verdad que es un gesto que quiero agradecer, además grandes amigos, es un gesto de generosidad importante estar aquí, digamos, aquí. Y tal vez la pregunta que decías, Nico, volviendo a esto de la máquina, yo sería facultativo en otro sentido. La pregunta no es si la universidad es una máquina, sino qué efectos tiene pensarla así. Ganamos, nos conviene, está buena esa metáfora. No tanto ver si la metáfora es verdadera, sino qué efectos tiene pensar que esa metáfora es verdadera. Optemos mejor por metáforas que nos parezcan mejores, no tanto produzcamos verdad, más que busquémosla, ¿no? No me parece bueno pensarlo como una máquina, no nos conviene, no está bueno. ¿No? Empezaría más por el efecto de verdad que por si es verdad o no. Digamos. Bueno, para ir cerrando, obviamente, sumarme nuevamente a los agradecimientos, a Nico por la idea y por organizar esta actividad, a Pablo, a Inés y a Marcelo por participar. En los agradecimientos solo voy a decir algo respecto al tema, de paso aprovecho y hago un señalamiento. En los agradecimientos quiero también, bueno, destacar obviamente al equipo de LICE y en especial a María Mañón y Vicky Orce, que también están acá colaborando
con las preguntas y recuperando las reflexiones que están compartiendo en YouTube, y vamos a ver en qué medida también podemos ir armando algunos debates con esas reflexiones, esas preguntas. También agradecer al equipo de la Secretaría de Filo, a Gabriela Kantarovich, a Javier Moscoso, que está del otro lado ahí de la pantalla, haciendo que podamos estar comunicándonos entre Alemania, México, Argentina, y diversos lugares, digo, hay colegas de Brasil, etcétera, de diversos lugares, y a Wanda Freiman también por el flyer, donde salieron les tres muy bonites, y señalar algunas cuestiones. Primero quiero rescatar lo que dijo Marcelo al principio, que es la experiencia Filo. Quienes transitamos Filo desde hace muchas décadas, desde el siglo pasado, y hace mucho tiempo, la verdad que vivir Filo es vivir Filo, es una experiencia que solo puede entender quien está en Filo, quien recorre los pasillos de Filo, quien cotidianamente está una cosa que extrañamos en este contexto tan doloroso, tan complejo, que estamos atravesando a nivel mundial, pero bueno, específicamente también en América Latina, ¿no? Donde las desigualdades se profundizan, se agudizan, se tornaron mucho más visibles de lo que ya eran, pero además se agudizan. Entonces, bueno, rescatar ese lugar, Marcelo cuando decía esa emoción, y también me emocioné, ese lugar de Filo, como ese lugar de encuentro, de construcción de conocimientos, donde discutimos, donde damos clase, donde investigamos, donde realizamos actividades de articulación con la comunidad, con otras instituciones. Y me parece entonces de ahí, bueno, invitarles, comentarles que desde el Instituto de Ciencias de la Educación tenemos como diversos espacios donde generamos estos diálogos. Está por un lado un ciclo que se llama Diálogos en la Coyuntura, que ya dejamos un primer video donde se discutió el tema de la soberanía pedagógica, la de producción de conocimientos en el marco de la pandemia, del cual también participó Nico en su organización. Tenemos algunas producciones, además de la revista del ICE, que ya está por cumplir su número 50, un aniversario importante el año que viene, una serie nueva que el año pasado el ICE sacó, que son los cuadernos de trabajo para educadoras y educadores, donde buscamos poner en diálogo también resultados, reflexiones surgidas a partir de los trabajos de los equipos, de las investigadoras, los investigadores, y entrar en diálogo con otros saberes que circulan en otros espacios. En esa misma línea, esta semana vamos a comenzar a difundir unos videos hechos con bastante precariedad o caseros, cada una en su casa, y le hemos dado algún formato general, que son las voces de la pandemia, donde también vamos a difundir reflexiones a partir de los trabajos de investigación y de la situación tan compleja que estamos viviendo. Seguramente me estaría olvidando de algo, pero bueno, ahí ya por el chat van a circular la página del ICE, el Facebook, el Instagram, así como el canal de YouTube de Filo, donde también pueden encontrar actividades que la facultad está organizando en este contexto tan complejo. Simplemente una reflexión para compartir, cuando hablaban todo el tiempo de la máquina de educar y del contexto de producción de ese libro, y de la definición de ese, o la decisión de ese concepto, metáfora, descriptor de la escuela, recordaba, ya que hablaron de Cucuza, Cecilia, Adriana, grandes maestras, un gran maestro, aprovecho para traer otra maestra que fue Norma Paviglianiti, donde ella discutía en la década de los 90, cuando la CEPAL hablaba del sistema educativo como un sistema de producción y distribución de conocimientos, ¿no? Produce y distribuye conocimientos. Y acá hay un tema también de cómo pensamos al sistema educativo, cómo lo caracterizamos, qué es esto de, bueno, si podemos hablar de un sistema, de varios sistemas, de una escuela, de las escuelas en plural, y cómo en los 90 ese sistema de difusión o producción y difusión de conocimientos estuvo muy asociado a la lógica tecnocrática de los 90 y esta idea del conocimiento para insertarse productivamente en un mundo globalizado, esta idea tan productivista que creo que desde otro lugar puede estar presente, ¿no? Esta exigencia de productividad que la escuela tiene, y tal vez la idea de la máquina está muy asociada a esta idea de productividad desde diferentes lugares, y con la cual tal vez discutimos, ¿no? Tomando un poco lo que Byung-Chul Han señala en relación a estas exigencias permanentes de productividad, de rendimiento, etc. Creo que esto que señalaba en Inés y
también Pablo, Marcelo, no poder detenerse, pensar, interrumpir, viajar, digo, han utilizado diversas ideas para pensar la tarea de la escuela hoy. Creo que, bueno, realmente nos puede aportar elementos para seguir pensando, como decimos en el instituto, la educación antes, durante y después de la pandemia. En este sentido, bueno, simplemente señalar que agradecerles para mí y creo que para las más de 1000 personas que están del otro lado de la pantalla, de institutos de formación docente, de universidades, de diversas provincias del país, saludan desde Escobar, Avellaneda, Bursaco, La Plata, Maschwitz, San Martín, Quilmes, bueno, no voy a leer todo porque realmente la lista es muy larga, de otras universidades nacionales, de muchos institutos de formación docente, de universidades de otros países. Bueno, realmente agradecerles por la presencia, por estar del otro lado. Decía que fue realmente un espacio muy rico de aprendizaje, donde la palabra nos permitió detenernos, porque estamos muy inundados de palabras, ¿no? Los docentes hoy discuten en el marco de la paritaria en Argentina el derecho a la desconexión. Y en ese derecho a la desconexión creo que hay una cuestión de tanta palabra que circula, que inunda, etc. Me parece que realmente este Ateneo, y lo celebro, ha permitido como, bueno, interrumpir esa vorágine y aportar elementos que nos sirven para pensar la escuela hoy, la escuela en el marco de la pandemia, lo que las escuelas reales están haciendo hoy, cómo pensarla, cómo trabajar, cómo discutir, cómo pensar en los procesos de formación en los institutos de formación docente en las universidades. Así que bueno, vuelvo a reiterar mi agradecimiento, celebrar el espacio, comentarles a todos que esto va a estar subido en el canal de YouTube de la facultad y en la página del Instituto de Ciencia de la Educación, en nuestras redes, de modo tal de poder circularlo, poder volver a discutir, dialogar, debatir. Y bueno, próximamente nos estaremos comunicando para invitarles a los espacios de diálogo que el Instituto va desarrollando, con la convicción de que en este contexto un instituto de investigaciones en ciencias de la educación lo que puede hacer es también aportar lo que tenemos, que son conocimientos, y entrar en diálogo con otros saberes, otros conocimientos, lo que sucede, lo que circula en las instituciones, la sistematización de experiencias, las narrativas que se están construyendo en la actualidad sobre este momento tan complejo, tan doloroso. Y bueno, invitarles a seguir cuidándonos, porque creemos que obviamente el cuidado es entre todos, la salida es colectiva, nadie se salva solo, requerimos de un Estado presente, de universidades presentes, de instituciones presentes, que en articulación con los movimientos sociales, con las comunidades, bueno, podamos pensar, imaginar otro, o entender la sociedad en la que vivimos y pensar realmente si la pandemia, como dice Boaventura, esta pedagogía del virus nos está enseñando algo, qué podemos aprender para pensar una sociedad diferente, tanto en el presente como en el futuro. Así que muchísimas gracias, nos estamos encontrando.